Madre mía, lo de Demet Özdemir ha explotado de una forma que ni os imagináis. Se ha destapado una mentira que la ha puesto en el ojo del huracán y créeme, la verdad es fuerte. A ver, para empezar, todo el mundo hablaba de que Demet estaba súper enamorada de su novio, ¿no? El futbolista ese que todavía no sabemos bien pronunciar el nombre. Salían fotos, se les veía súper cómplices, y todos creímos que era la pareja del año. Que si futuro, que si bodas, que si la reina de Turquía por fin había encontrado su príncipe azul. Lo típico que esperamos de una actriz tan querida, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que la cosa no era tan idílica como pintaba. Los rumores empezaron a volar bajo, de esos que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que en el fondo todos sabemos que algo se cuece. Y ahora, zas. Ha salido a la luz que esa relación, o al menos la intensidad que nos vendían, era un poco inventada. O mejor dicho, no era tan sólida como nos hicieron creer. Para ser honestos, a mí me huele a estrategia. Siempre hay un motivo cuando se montan estas parejas tan mediáticas, ¿no os parece? Y más cuando uno de los dos está a punto de lanzar un proyecto importante, o la otra está intentando lavar su imagen después de algún tropiezo. No sé, pero en mi instinto de salseo, esto grita publicidad. Lo que yo creo que está pasando es que la relación, si es que existió en ese nivel de compromiso, se les fue de las manos. O quizás, y esto es una teoría, la presión de los fans, de la prensa, de mantener esa imagen perfecta, los ahogó. A veces cuando te esfuerzas demasiado por demostrar algo, terminas brillando más la mentira que la verdad. Muchos dicen que él la dejó por otra, otros que fue cosa de ambos por incompatibilidad. Pero yo sospecho algo más complejo. Creo que la presión mediática es brutal y a veces, cuando te ves envuelto en ese torbellino, intentas aferrarte a una imagen que ya no es real. Y cuando ya no puedes sostenerla, ¡pum! Se desmorona todo. Lo más fuerte es cómo se ha filtrado esto. No ha sido una exclusiva de revista, sino más bien un goteo constante de informaciones que van cuadra, y la verdad es que duele. Ver cómo una historia tan bonita que nos contaron resulta tener tantas grietas. Es decepcionante, ¿eh? Y ahora con esta revelación, queda la incógnita de qué pasará con la imagen de Demet. ¿La gente la va a criticar por montar este numerito? ¿O van a entender que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadísimas y a veces, para sobrevivir, hay que hacer equilibrios? Lo que sí está claro es que Demet Özdemir ha tenido que dar explicaciones, o al menos, se ha visto forzada a que la verdad salga a la luz. Y esa verdad, para ser sinceros, es que la historia de amor perfecta que nos vendieron, era más cuento que realidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ha sido una víctima de la prensa, o que esto ha sido una estrategia bien pensada?